ejercicio de ecuación del cálculo. Vamos a pasar a ver ahora lo que es el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo es muy importante, de hecho por eso se llama fundamental, ¿sí? Por lo siguiente, a ver, ¿quiénes sí llevaron cálculo integral en la prepa? Levanten la mano bien. ¿No? Ok. Vieron integrales definidas. Quiero pensar que prácticamente, bueno, vieron integrales indefinidas, que fue integración por fórmulas, ¿verdad? Indefinidas, o sea, sin los límites. Eso se tiene que ver. Y quiero pensar que después vieron definidas, pero sencillitas. ¿Sí? Bueno, esas integrales definidas las evaluaron aplicando el teorema fundamental del cálculo. No lo hicieron como lo hicimos aquí, con sumas de Riemann. Quiero pensar. ¿Sí vieron el concepto de área cuando vieron el cálculo integral? ¿Sí? ¿De qué trata vienes? De la unidad. De la unidad. Salesiano. ¿Nada más? Ok. Ya vimos prácticamente pues que las sumas de Riemann principalmente son demostrativas. ¿Sí? De hecho no vamos a aplicar sumas de Riemann en valores integrales definidas. ¿Por qué? Porque puede ser sumamente complicado. Recuerden que las integrales definidas o sumas de Riemann las estudiamos solamente cuando eran polinomiales, pero llegaban a su tercer grado. ¿Sí o no? ¿Sí? Hasta allí. Ya si son, por ejemplo, funciones trascendentales, trascendentes, ¿sí? Que vienen siendo funciones que no son algebraicas, pues algunas sí son sencillitas, debo decirlo. Por ejemplo, la función exponencial sí se puede expresar como una sumatoria, y de hecho creo que sí se los conecté. Vamos a ver, yo mediante, al final de ya como última unidad, el tema de sucesiones y series, y tenemos que ver lo que son series de potencias. Allí lo que se hace en series de potencias es expresar ciertas funciones como una serie infinita, y una serie infinita es una sumatoria de términos. ¿Sí? De hecho, sigma i cuadrada y sigma i cúbica son series numéricas. Es una serie de, pues, es una serie de números al cuadrado, al cubo y a la 1, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver que si hay algunas funciones que no son algebraicas y se pueden expresar como una serie infinita. Por ejemplo, la exponencial, la función coseno y la función seno. ¿Vale? Pero nada más. Entonces, pues vamos a poder evaluar esas integrales como una serie infinita, una sumatoria infinita. Entonces, tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo. Ahora, el teorema fundamental del cálculo es una ley matemática que relaciona a la integración y a la derivación como lo hace la ley que rige las relaciones de la suma y la resta, o la multiplicación con la división, o la potencia con la raíz. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? De que la suma y la resta, la multiplicación y la división, la potenciación y la raíz son operaciones inversas. ¿Sí o no? Espontáneas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué es lo contrario a sumar?
restar. Lo contrario a multiplicar, lo contrario a elevar una potencia, raíz, y viceversa. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pues la integración y la derivación son operaciones contrarias. Son operaciones contrarias. Y precisamente la ley matemática que establece esa relación de operación inversa entre estas es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entendamos y nos tiene que quedar muy claro lo que es la derivada. La derivada es la tasa de cambio de la función con respecto a la variable, hablando de una variable nada más, cuando el cambio de la variable es muy pequeño, ¿sí o no? ¿Sí? Y la integración, la integral, lo que hace es, si está definida, porque fíjense muy bien, es muy diferente una integral definida, es decir, con límites, a una indefinida. De hecho, ahorita no hemos visto ninguna indefinida en este curso. ¿Sí? La indefinida es cuando no tiene límites. Bien, vamos a centrarnos en la definida. El significado de una integral definida es la operación matemática que toma la función, los cambios de la función, los cambios experimentados con la función en un intervalo para sacar el total. Yo incluso he utilizado el ejemplo de la fábrica. Por ejemplo, en una fábrica, ¿cuál sería el significado de la derivada? Bueno, pues sería, por ejemplo, que en este momento la fábrica está produciendo 1000 piezas por hora. En este momento. Porque están trabajando todas las líneas de producción. Entonces, la fábrica está produciendo 1000 piezas por hora. Esa es la derivada. ¿Sí o no? ¿Eh? Si yo dijera, a ver, ¿cuántas tazas se produjeron en promedio en la semana? Pues ahí ya sería el cociente medio de incrementos, el delta y sobre delta x. Pero acuérdense que la derivada es entre y en dx. Recuerden que la diferencia entre dx y delta x es que dx es muy pequeñito, es diferencial, mientras que delta x es un cambio pequeño o grande. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería la integral? La integral sería decir, bueno, pues en esta semana se produjeron 10,000 piezas. Estoy sumando todo el total en la semana. De 0, que sería lunes, a viernes. ¿Sí se recuerdan? Ese sería el resultado del quedar claro aplicado a un problema de producción. Si yo lo aplico a un problema de física, pues es una cosa diferente. Sería velocidad en distancia. ¿Sí o no? Si yo lo aplico a un problema por ejemplo, de una universidad, pues serían cuántos egresados hay en este momento, o cuántos egresados hubo, por ejemplo, en un mes. ¿Sí? La tasa, cuántos egresados por día hay en este momento, sería la derivada, y la integral sería cuántos egresados hubo, por ejemplo, en toda esa semana. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, pues eso es lo que viene siendo el significado de la integral y la derivada. Pero el teorema fundamental del cálculo pues, va a establecer esa relación de operación matemática inversa o contraria a la otra. Entonces, vamos a ver que el teorema fundamental del cálculo tiene dos versiones. La primera es la que menos se usa. Déjenme ver de dónde puedo cambiar, porque luego que suscribir y me salgo, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. ¿Está bien? ¿No? A ver, ¿hasta dónde está? Hasta acá. Al final ahí me tanto problema. ¿Verdad? Bien. Teorema fundamental del cálculo, les digo. Teorema fundamental
del cálculo. Tenemos teorema fundamental del cálculo versión 1. Teorema fundamental del cálculo versión 1 o versión A. ¿Sí? ¿Cuál es esta versión? La que menos se usa. ¿Y por qué es la que menos se usa? Porque dice lo siguiente. Miren, la voy a anotar. Es esto. ¿Sí? Esa es la versión 1 del teorema fundamental del cálculo. La derivada de una integral definida. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si se fijan, lo que me está diciendo esta versión, lo puedo yo visualizar de esta manera, es que la derivada cancela la integral y le queda nada más el integrando, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Aquí estoy mal. Fíjense cómo aquí es f de t de t. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué tiene que ser así? No puedo yo poner aquí f de x. No lo puedo poner. No es correcto. Tengo que utilizar una variable auxiliar. ¿Sí? Tengo que utilizar una variable auxiliar. ¿Por qué? Porque si se fijan, sin esto, sin la derivada, esto era una función de área. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? ¿Sí o no? ¿Por qué una función de área? Porque esta integral geométricamente es el área de A, un valor constante, a un valor de x que yo quiera. Puede ser, bueno, la idea es que sea un número mayor que A. ¿Sí están de acuerdo? Entonces hagan de cuenta que aquí está A. Entonces, aquí es el valor de A y x aumenta. ¿Sí o no? Entonces, x es variable. Dependiendo del valor que yo le dé, me va a dar un área determinada. ¿Sí se acuerdan? Por eso se llama función de área. Porque esa área va a depender de x. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, esta integral es una función de área bajo x, pero yo ya no puedo poner x como integral, en el integrando. Tengo que utilizar una variable diferente. Yo utilicé t porque se me hizo cómodo. Generalmente utilizan, puede ser otra letra, puede ser S, puede ser, y de hecho lo vamos a ver, puede ser S, puede ser incluso alguna letra griega. Por ejemplo, la transformada de Laplace es una integral de ese tipo y ahí utilizan tau. Creo que la transformada de Laplace, si mal no recuerdo, porque ya tiene muchos años que no hay de ecuaciones diferenciales, es esta integral, es la integral de 0 a d de e a la menos s tau, f de tau, diferencial de tau. A ver, ¿la pueden buscar por ahí? ¿Sí es así? Creo que sí es así. Transformada de Laplace. Laplace. A ver, regulada. Es de 0 a infinito. ¿Es de qué? De 0, no arriba. El b es la integral. Bueno, lo que pasa entonces es que es f de s igual al límite cuando t tiene infinito, ¿no? Así sí. Así sí. Es así, ¿no? Sí. Bueno, es que esa es una forma, pero déjenme. A ver, ¿alguien tiene esa? La forma de Laplace. No se voy a meter a... No, porque es que, no, imagínate, luego se emociona y va a decir, ah, ya mejor meternos también en ecuaciones. No, tranquila. A ver, búsquenla. Sale la vida en ¿Vale?
¿Cómo? Sí, pues, ten. A ver. Bueno, a ver, para ya no tardarnos tanto. Viene siendo más o menos una, pero fíjense cómo utiliza tau dentro de la integración. No utiliza t, no utiliza t. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí o no? Utiliza tau. Tau es una variable auxiliar. Y hoy vamos a aplicar eso. No puedo yo integrar una función cuya variable sea un límite. Tiene que ser una variable auxiliar. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Esta es la misma. Es que depende de la versión que se use. Bien. Entonces, si se fijan entonces que a fin de cuentas esta integral va a ser quienes ya tienen un conocimiento de cálculo, la antiderivada del integrando evaluada en x menos la antiderivada del integrando evaluada en a. Pero al derivarla, ¿qué pasa? Que ya queda bajo x, la derivó con x, por eso es que tiene que ser así, y la otra, como es una cantidad constante, le va a dar 0. Bueno, ahorita vamos a poner la versión 2 y se va a entender esto. Pero curiosamente a esta me llaman la versión 1. La versión 2 dice que la integral definida de a b de f de x de x es f mayúscula de a, perdón, f mayúscula de b menos f mayúscula de a. ¿Sí? Ahora, ¿quién es f mayúscula de x? F mayúscula de x es una función que cumple que al derivarla me da el integral. ¿Sí? Esta función, f mayúscula, si yo la derivo, me da el integral. Por eso se llama antiderivada o primitiva de la integral. ¿Sí? Entonces, fíjense, entiéndanse. Esta es una integral definida. ¿Sí? Es una integral definida. Fíjense cómo para evaluar una integral definida, estoy diciendo que esta integral definida será la antiderivada del integrando evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una antiderivada o primitiva? Porque también hay que dominar todo, sabemos todos los nombres. ¿Sí? El nombre más común es antiderivada porque pues tiene obviamente el significado per se de la misma función. Una antiderivada es una función que al derivarla le da la derivada. ¿Sí? ¿Cuál se llama antiderivada? Si yo esta la derivo, me va a dar esta. Fíjate, si yo la derivo, pero se llama antiderivada. ¿Por qué? Porque al derivarla es el integral. Ahorita vamos a hacer ejercicios y va a quedar muy claro. Entonces, fíjense, ya si yo entiendo esto, me queda más clara esta. ¿Por qué? Porque, fíjense, vamos a ponerle aquí un análisis. Análisis de la versión 1 del teorema fundamental del cálculo. ¿Están de acuerdo que si yo hago esta integral definida, la puedo ver como una integral definida aun cuando el límite superior sea variable? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si yo lo aplico, sería ¿qué cosa? La antiderivada de f de t en x, ¿sí o no? Menos la antiderivada de x evaluada en a. ¿Sí están de acuerdo o no?
¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se fijan? Bien. Le vengo más para acá. Entonces, esta es una derivada de una resta. Mira. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. No. Sí. Bien. Ahí está. Esto, ¿qué me da? F de X. ¿Sí o no? ¿No hay modo? ¿Sí se fijan? Porque es la antiderivada. ¿No hay modo? Aquí está. Es la derivada de la recta. Sí, del integrando. Y esto es un número, esto va a ser una cantidad, es un escalar. ¿Cuánto es la derivada de un escalar? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? No, es cero, su número. No, es cero. ¿Sí? Entonces, vean, me va a quedar f de x. ¿Sí? Entonces, fíjense. Estas dos versiones aquí las tenemos. Esta es la parte 1 del teorema fundamental del cálculo. Dice, si f es continua en el intervalo de AB, entonces la función definida por g de x igual a la integral de a x de f de t de t es continua y diferenciable en el intervalo de AB, y la derivada de g de x es f de x. Estamos allí. Pero acá está ya bien especificado. A ver, pues espérame. Aquí está, mira. Es esta. O sea, mira, ese es el teorema fundamental del cálculo, versión 1 o parte 1, pero ya explicadita o resumida bien es lo que yo te acabo de poner, que es esto, el que tiene el número 5. ¿Sí están de acuerdo? A ver, lo voy a hacer más grande. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se fijan que es la versión número 1, verdad? Y fíjense cómo ahí el integrando utiliza f de t. No puede ser f de x. ¿Por qué? Porque x lo estoy utilizando como variable de uno de los límites. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, esta función que está acá es lo que yo les comentaba, que se conoce como función de área. Esta. Porque a fin de cuentas, esto es la integral, es una integral definida, aun cuando el límite superior no sepa cuánto vale, porque es una variable, yo se lo doy. Pero a fin de cuentas, eso es un área cuya tamaño va a depender del valor que yo le dé a x, por eso se llama función de área. Porque es una función, esa área está en función del valor que yo le dé a x. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí. Bien. Esa es la versión 1 del teorema fundamental del cálculo y es la que menos se usa. ¿Por qué? Porque todos ustedes han utilizado, quienes les dan un cálculo integral, la versión 2 del teorema fundamental del cálculo y la han utilizado para evaluar integrales definidas. Y aquí está. Teorema fundamental del cálculo, parte 2 o versión 2, dice, si f es una función continua en el intervalo de integración, entonces la integral de a, b de f de x de x es la f mayúscula evaluada en el límite superior menos f mayúscula, pero ahí díganme, les estoy estorbando, ¿por qué no me dicen? F mayúscula evaluada en el límite superior menos F mayúscula evaluada en el límite inferior. Ahora, ¿quién es F mayúscula? F mayúscula es cualquier antiderivada de F, es decir, su derivada es igual a F minúscula. ¿Y quién es F minúscula? El integrando, ¿sí o no? Acuérdense que la función que yo integro se llama integrando, ¿sí me acuerdan o no? Ahora, ¿ven? Entonces, esta es la que han usado, la que usaron en la prepa. Prácticamente esta no la yo
no creo que lo hayan visto, porque pues no, sí se utiliza, eso sí, hay que decir que vamos a aplicarla, pero para evaluar integrales definidas se utiliza la versión 2 o parte 2 del teorema fundamental del cálculo. ¿Queda claro? Perfecto. Ahora fíjense bien, aquí hay una lectura muy interesante que me gustaría que hiciéramos. Hay una lectura muy interesante. Viene hasta arriba. Dice, el teorema fundamental del cálculo el teorema fundamental del cálculo tiene un nombre muy apropiado debido a que establece una conexión entre las dos ramas del cálculo, que es el cálculo integral y el cálculo diferencial. ¿Se acuerdan de lo que yo decía? ¿Sí? El cálculo diferencial aborda o toma en consideración el problema de la tangente, eso ya lo vimos. El problema de la cálculo diferencial es el problema de la tangente. ¿Cuál es el problema del cálculo integral? No, ese es el del diferencial. El del integral, ¿cuál era? ¿El problema de qué? Del área, ¿sí? Del área. Y aquí lo dice. Donde el cálculo integral aborda el problema, obviamente, del área, pero también un problema relacionado. Aquí dice el problema del área. Bien. Ahora continuamos. El mentor de Newton en Cambridge, o sea, el maestro de Newton en Cambridge, recuerden que Isaac Newton estudió en esa universidad, ¿sí? Su maestro se llamaba Isaac Barrow, aquí está, descubrió que estos dos problemas están íntimamente relacionados. De hecho, él realizó o descubrió que la integración y la diferenciación eran procesos inversos. ¿Qué significa esto? Que el cálculo integral y el cálculo diferencial eran los problemas que faltaba sumar a los problemas de la suma y resta, multiplicación, división, potencia y raíz. ¿Sí? Faltaban esos dos procedimientos matemáticos y quien descubre precisamente esa relación inversa fue el maestro de Newton, que fue Isaac Barrow. Dice, el teorema fundamental del cálculo nos explica exactamente la relación inversa entre la derivada y la integral. Y luego dice, esto fue algo que Newton y Leibniz, quienes explotaron esta relación y la usaron para el desarrollo del cálculo, lo utilizaron para establecer un método matemático sistematizado. En particular, ellos vieron que el teorema fundamental habilita o les habilitaba la forma de calcular área e integrales de una forma muy sencilla, sin tener que hacerlo mediante las sumas infinitas que habíamos visto, estudiado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que primero, la primera parte fue con la función de área, ¿sí o no? Es decir, ¿vale? Yo sé que si estoy en un valor A, un valor B, pues tengo un área, pero si yo voy un valor al que yo quiera, pues es un área que va a depender de hasta donde yo quiera venir, ¿verdad? Eso se llama función de área. Entonces ahí está el problema del área. Pero, ¿qué pasa? Se dieron cuenta que precisamente al derivar esa función, nos queda una que al derivarla me da la integral. ¿Sí? Entonces ahí están viendo precisamente ese método, bueno, no método, sino esa naturaleza inversa entre las operaciones. Bueno, esto ya no es otro problema. Bien.
Miren, aquí lo que dice la diferenciación y la integración como procesos inversos. Entonces, el teorema fundamental del cálculo se resume con lo que tenemos en esta tabla y nos dice, supón que f es una función continua en el intervalo cerrado de a b. Es importante aquí que veamos que es cerrado. ¿Sí? Cerrado. Y nos dice, número 1, si g de x es una función que está definida por la integral de ax de f de t de t, entonces la derivada de g de x es f de x. Si se fijan que básicamente es lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esto ¿quién es? Esto es g de x, si se fijan. Entonces, si yo derivo a g de x, ¿qué me queda? Me queda g' de x. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? G' de x igual a ¿qué? F de x. Es otra forma de ponerlo. ¿Sí? Bien, y luego la versión 2. La integral de a b de f de x es f mayúscula evaluada en el límite superior menos f minúscula evaluada en el límite inferior. Ahora, ¿quién es f mayúscula? F mayúscula es una función que al derivarla me da f minúscula, es decir, la derivada del integral. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo la derivo, me daría. Entonces, ahorita probablemente como que se nos haga un poco extraño, pero vamos a ver que esto es muy sencillo de entender. Vean cómo aquí ya pone la parte 1 se puede escribir de esta forma, que es como nosotros la pusimos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué en algunos casos la F mayúscula y la DA y la F mayúscula, o sea, ponen el intervalo? O sea, Todo esto para que pueda funcionar tiene que ser en un intervalo de A a B, y en ese intervalo la función tiene que ser. No, le estoy preguntando. Tiene que ser continua o puede ser discontinua, pero si es discontinua deben de ser discontinuidades de salto o finitas. Cuando ustedes vieron el tema de continuidad, por favor, ingeniero de luz, cuando ustedes vieron el tema de continuidad en la cálculo diferencial, yo lo hice para que no se durmiera. Ahorita lo voy a poner a hacer otra cosa, ¿eh? Cuando ustedes vieron el tema de continuidad, seguramente vieron que la discontinuidad puede ser principalmente de dos zonas. Una que es de salto. Por ejemplo, esta es una discontinuidad de salto. ¿Sí? Yo tengo esta función, pero ¿qué pasa? Hay una discontinuidad. ¿Sí se acuerdan lo que era una discontinuidad? Una discontinuidad es cuando cuando el límite, cuando x tiende a a de f de x es diferente a la función evaluada en ese valor. Y entonces eso me garantiza que yo no pueda trazar la gráfica de forma continua, por eso se llama continua, ¿no? O sea, con un solo trazo. ¿Sí? Sino que tenga que separar el lápiz del cuaderno. Cuando esto no se cumple, por ejemplo, en este caso hay nada. ¿Sí se acuerdan? Entonces aquí tenemos una discontinuidad. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a de f de x, ¿cuánto vale, ingeniero? El límite de... Cuando x tiende a de f de x, ¿cuánto vale? A ver, si yo le pongo aquí c, perdón, aquí, le voy a poner c. A ver, ¿cuánto vale el límite? No, si no es continua no existe. ¿Por qué no existe? Porque no, el punto en la función no, en la ecuación no da. O sea, no, A ver, ¿por qué no existe el límite, ingeniero?
Porque para que se cumpla el límite tiene que ir tanto a la izquierda como a la derecha. Tiene que ser igual el límite por la derecha que por la izquierda. Entonces aquí vemos que por la izquierda va un valor y por la derecha va a C. No existe límite. ¿Cuánto vale la función evaluada en A? C. Vale C. Entonces no se cumple, es disjuntiva, por eso es un salto, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Pues bien, sí se van en este tipo de discontinuidades en la integral de salto. Ahora, hay otras discontinuidades que se llaman finitas. ¿Cuáles son esas discontinuidades finitas? Estas se presentan cuando son funciones racionales. Nosotros sabemos que la división entre cero no está definida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sin embargo, hay funciones que tienen un denominador, son funciones racionales, tienen un denominador, pero ese denominador de una u otra manera se puede cancelar con algún factor del numerador. Por ejemplo, esta función uno diría, no, pues es que esta función tiene una discontinuidad infinita en -1. Las discontinuidades infinitas son aquellas que hacen que el denominador se haga cero. Y entonces exista la asíntota vertical. Por eso se llama infinita. ¿Por qué? Porque en una asíntota vertical, ¿hacia dónde se va la función? Hacia infinito, ¿verdad? O sea, puede tender a infinito por los dos lados, a menos infinito por los dos lados, o por un lado a infinito y por otro a menos infinito o al revés. Pero esas discontinuidades infinitas son las que se representan con asíntotas. Y uno diría, no, pues esta tiene una discontinuidad infinita en -1. ¿Sí o no? Pues no. No tiene una discontinuidad infinita en -1. ¿Por qué? Porque si yo saco el numerador, lo puedo factorizar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Ya no hay división entre ceros. Sin embargo, mi función no es esta. No es esa. Mi función, ¿quién es? Esta. Y esta función no existe en -1. Sin embargo, por el simple hecho de que se cancela el término, o factor, no término, el factor que me hace división entre cero, significa que esa discontinuidad, que sería una asíntota porque queda en el denominador, se va a convertir en un salto. Y la prueba está que esta es una recta. Si yo esta función la grafico, me va a quedar una recta, pero en -1 tiene que ser un hueco. Y ustedes lo pueden hacer por un software. Bueno, igual el software va a tronar porque no es inteligente. Pero si lo hacen, por ejemplo, por una tabulación y se acercan a -1 por la derecha y por la izquierda, van a ver que no hay comportamiento asintótico. Se va a aproximar, se va a aproximar, se va a aproximar, se va a aproximar. Pero ya cuando valga -1, ¿qué pasa? Pues no sale ese show. Ahí tiene que ser un funcional. Entonces esa es una discontinuidad finita o evitable. En este caso se llama evitable porque se evita la discontinuidad infinita por una que es de salto o de salto, pues, que también algunos autores llaman finita, pues. ¿Sí se entiende? Entonces, estas discontinuidades finitas o de salto sí son posibles, pero las infinitas no. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿por qué un intervalo cerrado y no un intervalo abierto? Bueno, esto ya más que nada tiene que ver
con la cuestión de la definición. Se supone que yo voy de un valor determinado a otro valor bien determinado. Luego entonces tiene que ser cerrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Por eso es que en la integral se asume que se conocen esos dos extremos. ¿Sí? No así en la derivada. Si ustedes se regresan a su curso de cálculo diferencial, se van a dar cuenta que ahí sí los intervalos tienen que ser abiertos. ¿Y por qué en la derivada sí tienen que ser abiertos a fuerzas? Muy sencillo, porque la derivada es un límite. Entonces, como la derivada es un límite, en los extremos no es derivable. ¿Y por qué no es derivable? Porque en el valor A, que es el inferior, no hay límite por la izquierda, solamente por la derecha. Entonces ahí no va a ser derivable porque la derivada es un límite, no tienes valores por la izquierda. Y en el más grandote, que sería B, no hay derivada por la derecha, solamente por la izquierda. Por eso es que la derivada. Pero en la integral se asume que sabes de dónde vas. Bueno, ¿sí? Claro que vamos a ver mediante también las integrales especiales que se llaman integrales impropias. Y en esas integrales impropias sí vamos a ver cómo se hacen pues integrales donde haya discontinuidad infinita, incluso integrales de 0 a infinito, o de menos infinito a infinito, o de 0 o de un valor de menos infinito a un valor. Pero pues vamos a llevarlo tranquilo. Y ya empezaron los problemas, digamos. ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, a ver, el ejercicio número 2. ¿Tenemos 3 minutos? ¿5 minutos? No. ¿Cómo lo ven? No, todavía no vamos. Ya nos bajaron todo mi querido. Relájate. Sí. A ver. Número 2. Sea g de x igual a la integral, o sea, la función de área de 0 a x de f de t de t, donde f es una función cuya gráfica se muestra. ¿Vale? Vamos a responder a estas preguntas. Bien, pero primero tenemos que marcar bien los ejes, porque como que no se notan mucho, ¿verdad? ¿Sí? Ahí no. Ahí está. Bien, entonces nos pide evaluar g de x. Escójanse un valor de 0 a 6. ¿Cuál quieren? No. 5. Entonces quiere decir que tengo que encontrar g de 5. ¿Están de acuerdo? Inciso A. ¿Sí o no? Bien. Si x vale 5, significa que g de 5 es el área hasta dónde. ¿Hasta dónde? 5. Hasta 5. ¿Están de acuerdo? Bueno, yo lo puedo ver si quieren de la siguiente manera. ¿Cuántas áreas son? Pues son 3, ¿no? Podemos utilizar 3 áreas. ¿Por qué 3 áreas? A ver, ¿por qué? Porque aquí tengo un triangulito, lo puedo calcular bien fácil. ¿No oigo? Base por altura sobre 2. Ese es el área 1 de ese triangulito. Luego, tengo otro triangulito, pero ese está abajo, entonces ¿cómo va a ser? Negativa, ¿sí o no? Menos. ¿Y cuál es el área de ese triángulo? Igual base por altura. 2 por 1 sobre 2. Y luego sigue ese otro triangulito. Ese si está arriba, pues va a sumar. Luego, 2 base altura 2 sobre 2. Ahí está.
Y ya nada más sumamos 1 medio menos 1 más 2, ¿verdad? Oigo, ¿cuánto me da? 3 medios. 3 medios unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque se supone que lo estamos administrando como un área. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, duda? Está muy fácil, ¿no? ¿Cómo soy ingeniero? Te veo así como nervioso. ¿Qué estás haciendo? Es así como, ¿por qué lo voy a hacer como pues? No, estando viendo. Díganos. ¿Todo bien entonces? Que pasen buena tarde. Fue un placer haber estado con ustedes y un día que continuamos mañana.